Pasemos a algo que se ha vuelto preocupante en México. Vamos a hablar de las estupideces que está sugiriendo Morena, además de lo del agua, porque no fue la única, ni lo de eso de que bajó la inflación, ni lo de váyanse del país, no fue lo único. Ahora, un gobernador morenista tuvo la genial y estúpida idea de desaparecer las policías municipales para regalarle el país al ejército. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, hace tan solo unos días propuso a Claudia Sheinbaum desaparecer las policías municipales de todo México para que la Guardia Nacional asuma sus funciones. Según sus propias palabras, en un momento dado se debería quizá pensar en que desaparezcan las policías municipales de todo el país y que la Guardia Nacional asuma funciones de policías en todo México. Lo justificó con la infiltración del crimen organizado en corporaciones locales y está citando algunos casos recientes como los de Zacapu, donde se detuvo a los mandos policiales que están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros falsos policías. Pero Claudia Sheinbaum todavía no responde públicamente, pero la propuesta encaja perfectamente en la línea morenista: más militarización, menos instituciones civiles. ¿Por qué es una mala idea esto? Porque es la solución más torpe, miedosa, cínica, pusilánime y peligrosa que se le puede ocurrir a un gobernante que dice que quiere combatir el crimen. En lugar de depurar, de capacitar, de investigar a fondo, de fortalecer a las policías locales con inteligencia, con rendición de cuentas, con cercanía comunitaria, lo que hace Bedoya es tirar la toalla y entregarle todo al ejército que está disfrazado de una Guardia Nacional. Las policías municipales tienen defectos muy graves, sí, pero son defectos locales. Todos ellos conocen el territorio, pueden hacer una prevención real y en teoría están bajo un control democrático, aunque sea el municipio. La Guardia Nacional, por otro lado, es una fuerza militarizada, entrenada para combate, con un mando militar. Miles de quejas que se han acumulado desde que apareció. Más de 2,200 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, tortura, incluso desapariciones, robos. ¿Y esos son los que quieren que nos cuiden? Hay organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional que han documentado que la militarización de la seguridad pública en México no ha resuelto la violencia, sino que la ha agravado con ejecuciones extrajudiciales, con torturas, con desapariciones forzadas, con una impunidad que raya en lo cínico, típico de Morena, ¿no? Imagínense ustedes qué pasaría si todas las policías del país se pudieran militarizar. El desastre sería literalmente inmediato y bastante duradero, porque las fuerzas militares no están preparadas para patrullar colonias, para resolver disputas vecinales, para investigar robos, atender una violencia doméstica. La lógica de ellos es de guerra, neutralizar amenazas, nada más. Va a haber más confrontaciones que terminen con muertos, más civiles muertos en algunos enfrentamientos como daños colaterales, aunque a Morena no le guste repetir esa frase. Va a haber más miedo en las calles, va a haber menos confianza de la ciudadanía en el gobierno. La centralización absoluta del poder de seguridad en manos del Ejecutivo Federal y, de hecho, en el Ejército Nacional, va a destruir por completo el federalismo. Los municipios perderían el último rasgo de capacidad de respuesta propia que les queda. Los gobernadores morenistas y de oposición que aplaudan esta estupidez estarían firmando su propia sentencia de irrelevancia en el país. El costo económico sería brutal para México, porque mantener una fuerza militar haciendo tareas militares es mucho más caro y mucho menos eficiente que una policía civil bien formada. Además, esto ayudaría a convertir al gobierno en una tiranía o una dictadura, que ya vamos para allá, por cierto, y lo haría de forma casi directa y mecánica. Porque el Poder Ejecutivo, cuando controla las Fuerzas Armadas con una capacidad real de coerción dentro del país, desaparecen todos los contrapesos. Aquella persona que no esté de acuerdo con el presidente o la presidenta de la República se puede ir inmediatamente, lo desaparecen, se lo llevan, al cabo que es la policía. El ejército ya no defendería la Constitución, estaría defendiendo a quien esté en el Palacio Nacional. Y ese es el primer paso de cualquier régimen autoritario en América Latina y el mundo, en donde los militares se convierten en la puerta del poder personalizado.
Un presidente los va a utilizar para garantizar el orden cuando le convenga, con elecciones dudosas, protestas que le son incómodas, gobernadores que no le caigan bien o que sean críticos o medio críticos. Y Bedoya y sus compañeros de Morena están proponiendo exactamente la herramienta que utilizaron Chávez, Maduro en Venezuela, la que utilizó Ortega en Nicaragua, Fidel Castro en Cuba. Una fuerza armada que le sea leal al líder por encima de cualquier institución. Una institución que nos podría censurar con solo desearlo. Imaginen ustedes una fuerza militarizada bajo el control desde el centro de la República que no necesita ninguna censura formal al estilo chino, que no tiene que hacerle caso a un juez de control. Basta con el miedo. Van a desplegar elementos de la Guardia Nacional en cualquier manifestación en contra del gobierno, la van a calificar de amenaza de seguridad nacional y van a detener arbitrariamente a los activistas, a los periodistas o a los ciudadanos que estén grabando los abusos, como ya hacen el día de hoy. ¿Se acuerdan del 15 de noviembre? Los militares tienen sus propios fueros, tienen una cultura de impunidad mucho más blindada que un policía civil. Y el ciudadano promedio se autocensura porque pues mejor no publico esto en redes, no vaya a ser que me investiguen. Mejor no voy porque no vaya a ser que me busquen. No quiero que me vean. Los medios independientes comienzan a recibir visitas o amenazas veladas, como hacía la Secretaría de Gobernación con el PRI en los 80s, 90s. Volverte disidente, es decir, crítico del gobierno, se vuelve muy costoso. Y esto ya está pasando en menor escala, pero con todas las policías bajo el mando militar en México, sería la norma, sería lo que ocurriría siempre. Venezuela y Nicaragua lo han demostrado. La represión de las protestas con fuerzas militarizadas o policiales dejó cientos de muertos, miles de presos políticos y una sociedad aterrorizada. No nada más ha sido Venezuela. El chavismo militarizó la seguridad allá, lo hizo de manera progresiva, sí. Las Fuerzas Armadas y los colectivos se convirtieron en pilares del régimen. Y el resultado fue una dictadura consolidada, represión de las protestas invariablemente. 2014, 2017, 2019, 2022. Hace un año. El colapso económico, más de 7 millones de emigrantes, una de las peores crisis humanitarias del continente en la historia, porque la seguridad se utilizó para proteger al poder, no a la gente. En Nicaragua, Daniel Ortega transformó la Policía Nacional y utilizó paramilitares con el respaldo militar para reprimir las protestas en el 2018 y hubo más de 300 muertos, cientos de desaparecidos, una oposición completamente desmantelada, los medios de comunicación cerrados. La militarización o policialización del Estado sirvió para eliminar cualquier contrapeso que no quisiera. En los años 70 casi toda América Latina vivió dictaduras militares. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Todas ellas justificaron el control total de la seguridad interna con la excusa de combatir el terrorismo o el crimen. Y el resultado fue también miles de desaparecidos, torturas, sociedades que tienen traumas que no se han podido quitar durante décadas. La mano dura de los militares nunca le trajo una paz duradera, trajo terror, miedo entre la población. Incluso en El Salvador, con Bukele, hay una reducción de homicidios, pero a costa de detenciones masivas sin un debido proceso. Probablemente el debilitamiento del Poder Judicial, señales claras de autoritarismo. No es un modelo que sirva para decir, hey, lo quiero traer a México así como tal. No, realmente no. Tiene que haber leyes y las leyes se tienen que hacer cumplir. La gente tiene que pagar, pero no con el precio de las libertades para todos los ciudadanos. México lleva ya casi 20 años de militarización que va creciendo desde Felipe Calderón. Una militarización que profundizó Andrés Manuel, que Claudia Sheinbaum ha continuado, y la violencia no ha desaparecido. No se ha capacitado a las policías. Los abusos de los derechos humanos sí se han documentado, y por toneladas. Y Bedoya está proponiendo acelerar ese camino hasta el final. Tengo que reconocer uno de los logros de Morena. Morena, con su retórica de transformación, de cuarta transformación, eso de pueblo bueno, ha resultado ser el más eficiente destructor de las instituciones civiles que México tenía. Andrés Manuel López Obrador llegó prometiendo abrazos y no balazos y terminó creando y blindando una Guardia Nacional que está militarizada. Le transfirió el control al ejército
Ha extendido su participación en tareas civiles. Claudia Sheinbaum, que heredó la política de Andrés Manuel, sigue la misma ruta sin pestañear, sin voltear a verla. Y ahora Alfredo Ramírez Bedoya, uno más del rebaño de estos inútiles, propone la joya de la corona: desaparecer todas las policías municipales porque están infiltradas. Claro que no nada más las municipales, también las estatales, ¿verdad? Digo, qué inútil. En lugar de estar gobernando, de investigar, de construir instituciones, se van por la vía fácil, el autoritarismo ligero para entregarle más poder al ejército, porque claro, los militares nunca son infiltrados, nunca cometen abusos, nunca protegen al poder en turno. La historia de México y de América Latina dice exactamente lo contrario, pero a los de Morena les vale madre. Al cabo, no conocen de historia, no saben ni leer. Ellos saben que su proyecto es tan puro que merece que las Fuerzas Armadas lo defiendan, porque Andrés Manuel tiene el cabello blanco. ¿Cómo pudiera tener el cabello blanco si no fuera una persona muy pura? Este idiota de Bedoya es el síntoma de un partido político que está haciendo de la concentración de poder su única estrategia. Atacan al INE, reforman el Poder Judicial, quieren elegir los jueces por voto popular, debilitan los contrapesos y ahora ni siquiera desean que haya policías locales que puedan responder a las autoridades municipales que no están alineadas con ellos. Y todo con el pretexto de la seguridad. La misma lógica de siempre de Morena. Si algo no les funciona, no lo arregles. Destrúyelo, centralízalo, déjalo todo en manos del Ejecutivo. Él va a saber qué hacer, al cabo que él tiene dinero para hacer todo, ¿no? Populismo. El pueblo necesita que el ejército lo proteja de los malos, que convenientemente siempre son los opositores. Y los resultados ya se pueden ver en Michoacán y en el país. Hay más quejas en contra de la Guardia Nacional, más violaciones documentadas, más impunidad. Y ahora tienen la propuesta de acelerar el proceso. Los legisladores morenistas están aplaudiendo o guardan silencio. Los gobernadores voltean para otro lado o se suman al proyecto. Y todos son cómplices de la misma estupidez: debilitar lo civil para fortalecer lo militar. ¿Y el pueblo? El pueblo paga. El pueblo paga con miedo, con menos libertades, con la posibilidad de que en unos años cualquier disidencia vaya a ser tratada como amenaza a la seguridad nacional por una fuerza que solamente le responde al presidente en turno, pagada con el dinero de tus impuestos, por cierto. Morena no está combatiendo ningún crimen organizado, está reorganizando el poder del Estado para que sea más fácil controlarlo todo desde arriba. Lo dijo Bedoya: la Guardia Nacional ya tiene la capacidad, la fuerza y la territorialidad en todo el país. Perfecto para un proyecto de poder personalista. Lo que no tiene es una formación policial civil, rendición de cuentas, ni distancia del poder político. Eso no es ninguna propuesta de seguridad, es una propuesta de poder y los que la impulsan. Bedoya, Claudia Sheinbaum, López Obrador, toda la dirigencia morenista, por mí se pueden ir al carajo, se pueden ir al rancho de Andrés Manuel. Todas esas personas deberían de ser juzgadas por lo que están proponiendo. Acabar con la democracia mexicana paso a paso, con la excusa de la inseguridad que ellos mismos no han sabido resolver. En México ya no necesitamos más militares en la calle haciendo el trabajo de policías. Necesitamos instituciones civiles fuertes, depuradas, profesionales, bajo un control democrático. Cualquier otra cosa simplemente va a ser una estupidez disfrazada de solución. Y Morena, como partido, como gobierno, lleva años perfeccionando esa especialidad. La historia va a terminar juzgando a todas estas personas, a estos transformadores que terminaron convirtiendo al país en una versión acomodada a su punto de vista, a su conveniencia, de los mismos gobiernos que tanto criticaban. Por ahora solamente nos queda documentar la estupidez y la ambición de estos idiotas que, en nombre del pueblo, están desmantelando las últimas defensas que nosotros teníamos, las últimas defensas en contra del autoritarismo.